introducción. Fíjense, este es el último contenido que se imparte en noveno grado. Cálculo de cuerpo. Es trascendental porque este contenido forma parte de los 5 objetivos básicos que se miden en el ingreso. Buenos días. Espero haberles centrados en el momento indicado para iniciar un hermoso momento más en el mundo de la matemática. Aquí sus comentaristas Andrés Guzmán, María Fernanda. Ahora, hoy hablaremos sobre una misión especial acerca de los cubos. ¿Sabían que el cubo es una figura en 3D que posee forma de dado? Además, esta posee 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, por lo que todas sus caras son indistinguibles, son iguales. El cubo puede ser un prisma, pero no cualquier prisma puede ser un cubo, siendo a la misma vez las caras y las aristas que coinciden en los mismos vértices ortogonales, formando ángulos de 90 grados. Bueno, ahora que les hablé de las propiedades, no le da ganas de seguir en nuestra misión, le damos paso a nuestra querida entrevista para que inicie su sesión sobre las fórmulas. Tienes que hacerlo alto. Proyecto tu voz. Anthony, ¿nos puedes explicar la arista lateral? La fórmula del área lateral es igual a 4a al cuadrado. A es la arista, y como todas las aristas son iguales y sus caras son cuadradas, se multiplica por 4, es decir, 4 caras laterales, el área de una de esas caras es cuadrada, al ser todas iguales. Por eso resulta ser 4a al cuadrado. ¿Área total? El área de la base, como es la base es un cuadrado, es a al cuadrado. ¿Área total? El área total tiene 2 formas de hallarse. Una, que es la que se enseña en la secundaria básica, es 2 áreas de la base más el área lateral. Y también tiene otra forma que proviene de la igualdad de todas sus caras, que es 6a al cuadrado. ¿El volumen? El volumen del cubo tiene diversas formas de hallarse, como puede ser a al cubo, debido a que como todas sus aristas son iguales, todas sus dimensiones son iguales, ancho, largo y altura, a. Y también se puede hallar multiplicando el área de la base por la altura. ¿Puedes explicar la diagonal? La diagonal es igual a la raíz de 3 por a cuadrado. La diagonal es, repita. La raíz de 3 por a. Sin miedo, ahí, ya. Ajá. Bueno, ahora, después de haber oído sobre sus propiedades y las fórmulas, ¿no le da ganas de seguir? Bueno, pasemos ahora a su uso. Para eso tengo mi compañera María Fernanda, que le hablará un poco sobre esto. En el diseño industrial y de productos, el cubo se utiliza como referencia para la realización de muchísimos productos de nuestra vida cotidiana, ya que se utiliza por su forma y volumen. Además de esto, en las tecnologías se utiliza para la creación de videojuegos y realidades virtuales. En el ámbito de almacenamiento, los contenedores cúbicos se encargan de transportar las mercancías de forma eficiente y optimizar el espacio de almacenamiento. Para más información le paso la palabra a mi compañero Adrián, el cual estará entrevistando a estudiantes del IPBC Carlos Matos. Sí, llega nuestra compañera María Fernanda. ¡Alto! Estaremos entrevistando al compañero Rafael. Por favor, ¿puede venir aquí? Compañero Rafael, ¿nos podría decir otros usos del cubo en la vida? Por ejemplo, en la arquitectura y la construcción se utiliza el cubo como base para diseñar estructuras tridimensionales. Y en la educación se utiliza para la enseñanza básica de matemática y geometría. Bueno, aunque como no se han ido, ahora les presentaremos algunas curiosidades bien hermosas de los cubos. Para eso tenemos nuestros compañeros Alian Daniel y Ana Paula para más información. Háganlo ahí bien alto, que lo oigan. El cubo mágico, también llamado cubo de Rubik, fue inventado en 1974 por el profesor
y arquitecto húngaro Ernest Rubik, y es considerado uno de los rompecabezas tridimensionales más conocidos en el mundo. El cubo tiene una forma especial llamado cubo estrellado, que consiste en un conjunto de cubos más pequeños que están unidos de manera tal que forman una estrella tridimensional. Pero además está presente en las artes, pues el cubo ha sido de inspiración para muchísimos artistas y diseñadores a lo largo de la historia. Su forma geométrica simple y su simetría perfecta lo han convertido en una estética atractiva para las diferentes expresiones artísticas. Además, aunque no está exactamente definido en la naturaleza, existen algunas estructuras biológicas y minerales con formas cúbicas, mostrando los principios geométricos que existen en la naturaleza. Además, tenemos un cubo como este, que es un cubo interactivo, que se puede utilizar a través del teléfono con unas aplicaciones especiales y la cámara del mismo, que nos muestra con una realidad aumentada o en 3D distintas temáticas educativas. El cubo es uno de los 5 sólidos platónicos. La suma de sus ángulos interiores mide 360 grados. Es muy utilizado en la arquitectura por su forma, es decir, tiene una forma plana. También en las matemáticas se utiliza para calcular el volumen de un objeto tridimensional. Y de esta forma termina nuestra información. Bueno, muchas gracias por dedicarnos su tiempo a entrar a su cálido hogar donde nos escuchan o su centro de trabajo. Y así damos por finalizado el noticiero estudiantil del IPBC Carlos Martos. Buenos días, nosotros somos el equipo Prisma y estamos formados por Leanis Leiva, Cintia Meraz Rodríguez, Leyanis Domínguez, Sandra Terceray y Erika Suárez. Bueno, con esto comenzamos. Un prisma es regular cuando es recto y sus bases son polígonos regulares. Un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, entre otros. El prisma se denomina por el número de lados, el número de sus lados poligonales en su base. Entonces, como tenemos, los prismas están formados por dos bases paralelas. La distancia de los prismas es la línea perpendicular entre ambas bases. ¿Qué se llama? Altura. Altura, que es la altura. El prisma ya tiene dos bases perpendiculares, es la altura. Sus bases son figuras, son regulares, que pueden ser los cuadrados, los triángulos equiláteros, etc. Ya está bien. Y las bases, las caras son polígonos regulares que conectan los vértices de cada base. Bueno, el prisma tiene varias fórmulas. Para calcular el área total. Sería área total igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Para calcular el área de la base hay varias. El área de la base de un cuadrado es 2a a la 2. Para calcular el área de un rectángulo sería área de la base de un rectángulo es AB por H, por altura. Para calcular el perímetro hay varias también, tales como el perímetro de la base de un triángulo es A más B más C. Perímetro de la base de un cuadrado sería 4 veces A. Y para calcular el perímetro de la base de un rectángulo es igual a 2, que sería A más B. También hay para calcular el área lateral, que sería perímetro por altura. Y para calcular el volumen sería área de la base por altura. Ya. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área total de un prisma como el que tenemos aquí, en donde nos dicen que AB es igual a 1,5 metros y AE es igual a 2 metros, pues podemos decir simplemente que el área de la base es igual a AB elevado al cuadrado, ya que su base es cuadrada. Podemos decir que el perímetro es igual a 4 por AB. Al plantear la fórmula del área total, podemos decir que 2ABCD, que es un cuadrado, más el perímetro ABCD, que son las bases, por la altura, que en este caso vendría siendo AE, podemos ver como la ecuación se va sustituyendo y al final terminamos con un resultado de 17 metros cuadrados, el cual podremos decir finalmente que para forrar este prisma con un papel de color necesitamos 17 metros cuadrados de color de papel. Y en todo caso, que quisiéramos forrar más prismas como este, con las mismas dimensiones, las mismas medidas y entre otros, nada más y simplemente deberíamos multiplicar este resultado por la cantidad de prismas que quisiéramos forrar. Bien. En la actualidad, uno de los focos geométricos más utilizados por el hombre es el prisma, en la construcción de edificaciones, así como en la elaboración de envases y embalajes, y en la confección de muebles como mesas, estantes y escaparates. También podemos utilizarlo para calcular el área y volumen de estanques, piscinas y lagunas, así como para determinar la distancia y los ángulos
en mapas topográficos y planos. En el 2007 se consideró como una de las 13 maravillas de México, naturales de México, los prismas basálticos. Estos surgieron hace más de 14 millones de años por el enfriamiento de la lava y la erosión constante de las aguas. El prisma se puede encontrar de forma natural y no natural. Pueden ser de formas minerales como el cuarzo y el calcio. También el diamante o como tal no tiene una figura prismática y tiene algunas propiedades semejantes. También algunos insectos como ciertos tipos de abejas y avispas construyen sus nidos en forma de prisma, con celdas hexagonales que forman estructuras prismáticas. Disculpa, mira, esto es aproximadamente... Ah, claro, aquí estamos hablando de una de base pentagonal, pero cuando es de base hexagonal, que miren que la naturaleza es sabia, porque un insecto de ese tamaño logra hacer un espacio para almacenar la miel con las características de este cuerpo, que si ustedes lo van a hacer, ¿cuánto tiempo no demorarían en tener que hacer este cuerpo? Y las abejas lo logran para almacenar su miel. Algunas rocas volcánicas, como las columnas basálticas formadas por la solidificación de la lava, pueden tener una estructura prismática debido a la contracción y enfriamiento del material. Entre los prismas más queridos por los científicos tenemos el prisma de base triangular, que todo gracias a Newton. En 1665, Oigan esto. Isaac Newton descubrió que la luz blanca, al atravesar un prisma triangular, refleja todos los colores formando un espectro, lo que significa que la luz blanca alberga todos los colores visibles. Cuando llueva, busca el arco iris. Bueno, y con esto terminamos nuestra exposición. El equipo Pirámide, integrado por Diego Manuel. Anissa Jai, Liam, Diego García. Maura, Nerdy. A continuación, nuestro compañero Diego le dará inicio al curso. Ahí no me oyen, mira, aquí atrás me están oyendo. Hay que hablar alto para que me oigan allá atrás. La pirámide es un poliedro constituido por un polígono simple, llamado base, y triángulos que tienen un único lado que coincide con un lado de la base. Estos reciben el nombre de caras laterales y rondan alrededor de un mismo vértice. Las partes de la pirámide son el vértice, las aristas laterales, las aristas de la base y Para calcular el área de una base, su fórmula es, en el caso de que sea una base cuadrangular, arista al cuadrado. Y en el caso de que sea una base triangular, arista por la altura relativa sobre 2. Para calcular el área lateral de una pirámide, calculamos 4 por el área de unas caras laterales. Y para calcular el área de una de las caras laterales, se multiplica la longitud de su base por la apotema por la altura relativa de las pirámides sobre 2. ¿Estás hablando del tetraedro en particular? Ajá. Oye, ya ella habló ahí de términos que hay que recordar desde la primaria, que son rectas notables. ¿Ya? ¿Saben lo que es un apotema? Les queda de tarea para que investiguen. Me parece que en un momento se lo hice en la pizarra. Salió en un ingreso a la educación superior, muchachos de 12, que para poder hacer el cálculo de cuerpo tenían que saber calcular la apotema. Y los muchachos, muchísimos alumnos, no recordaban el librito este que se utiliza en 12 grados en el preuniversitario, que se llama Entrénate en Geometría, y lo puedo actualizar en todos estos contenidos que son muy necesarios para... La llamamos sumando el área de la base más el área lateral. En el caso de que todas las caras de la pirámide sean iguales, se denomina una pirámide regular, por lo que es más fácil hallar el área total. Es esta. Miren cómo ellos la trabajaron. Ven, esta es la pirámide. Miren, si la pirámide, miren para acá. Si hago esto, ven que obtengo la pirámide. Entonces, así desarrollada es como hay que tenerla en su pensamiento. Si voy a calcular el área lateral, es el área de 4 triángulos iguales, porque la base, ¿cómo es? Un cuadrado. Si la base fuera un pentágono, ¿cuántas caras tuviera? 5 triángulos iguales. Por tanto, y para calcular el área de uno de los triángulos, hay que tener la altura del triángulo y la longitud de la arista de la base. Me da el área del triángulo y lo multiplico por tantas caras como tenga la pirámide. Y eso me da el área lateral. Y si voy a calcular el área total, ¿qué le tengo que sumar? El área de la base. Y otra cosa, cuando tú multiplicas el apotema por,
el perímetro de la base por el apotema y lo divides entre dos, te da también Te da el área lateral. que son otras fórmulas también, que no son las más comunes en el preuniversitario o en los contenidos de la secundaria básica, pero también existen. Sí, sí. Cuando tenemos una pirámide regular, hallaríamos el área sumando el área de la base más el perímetro de la base por la apotema sobre 2. La apotema vendría siendo la dirección perpendicular desde el centro de la base hasta el vértice de la pirámide. Es muy importante el cálculo del área total en el caso de la geometría y en el caso de la arquitectura para medir cuántos materiales necesitamos para la construcción de una determinada pirámide. Para hablar el volumen de una pirámide es necesario saber la siguiente fórmula. O sea, debemos multiplicar 1/3 por el área de la base por la altura. ¿Por qué multiplicamos 1/3? Porque la pirámide cabe 3 veces dentro de un prisma. Y como sabemos, el área de un prisma es el área de la base por la altura. Y a continuación, mi compañero René Luis y yo vamos a hacer una demostración de cómo esto es posible. ¿Sabían eso? Un prisma, estamos hablando de un prisma y una pirámide con igual área de la base e igual altura. Y entonces vamos a ver la demostración. Importante. Mira, ellos tienen, enséñale el prisma y la pirámide. Este es el prisma. Como podemos ver, esa es la pirámide. La misma base. La pirámide tiene la misma base y la misma altura. Fíjense para que ustedes vean la relación que se cumple. Rico café. ¿Eso es chícharo? Ah, no, eso es lenteja. ¿Qué tú trajiste, Ronelvi, para llenarlo? Lentejas. Ah, lentejas. Claro que sí. Por aquí trajeron lentejas y por allá trajeron arroz, así que podemos hacer el con gris. Yo creo que ya. A ver, puede haber alguna imprecisión porque estamos trabajando además con un cuerpo que sus caras no son totalmente rígidas. Como son flexibles, modifican su volumen. Ya, pero puedes echar la primera. A ver. Ahí. Mira, ese se bota eso. ¿Cuál es la fórmula del prisma? Área de la base por la altura. Si cabe 3 veces, ¿cómo quedaría la pirámide? 1/3 del área de la base por la altura. O área de la base por la altura entre 3, como tú dijiste. ¿Ya he hecho la primera? Ah, bueno. Tenemos acá en la computadora una facilidad, porque acá tenemos un programa que nos calcula. Oigan esto. Un programa que nos calcula el volumen de la pirámide inscrita en un triángulo, en un cubo con todas sus aristas igual. Bueno, el cubo tiene todas sus aristas igual. Ahí. ¿Por qué? Porque la arista perpendicular a la base de la pirámide es la altura. Por lo tanto, también es la arista del cubo. Acá podemos introducir un valor. Ya, a ver, vamos a hacer una cosa. Ya está ahí el programa. El alumno lo preparó y ya los estudiantes pueden consultar ese programa que ya está diseñado para que vean entonces en qué consiste. Solicito por... Solo con... A ver, esta arista acá mide exactamente 10 centímetros. No están exactamente, pero es un aproximado. Si yo lo introduzco aquí, me daría el volumen de la pirámide, que sería 333 centímetros cúbicos. Muy bien. Bueno, el uso más frecuente de esta noción en la arquitectura es la construcción, ya que No importa, hija. A ver. ¿De qué quieres hablar? de la utilidad. ¿De? De la utilidad. De la utilidad. Ajá. Se utilizaba en la antigüedad para la construcción de monumentos, para rendir homenajes o tributos. Bueno, a ver. En el mundo, una de las muestras antiguas de la utilización de los cuerpos geométricos, ¿cuál es? Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto. Fíjense, una época en que no había ningún estudio realizado, pero sin embargo fueron capaces de utilizar la perfección de las pirámides, que todavía nos podemos preguntar, ¿por qué las pirámides? ¿Por qué si se conocían otros cuerpos, por qué es la pirámide la que se utiliza? Hay una mística que no se ha descubierto todavía en el mundo actual, que tiene que ver precisamente, hay suposiciones
de por qué se utilizó. Incluso en el mundo actual se está utilizando, o hay un conocimiento, un estudio hecho sobre la energía de las pirámides. ¿Lo saben? Bueno, creo que estuvimos hablando en el aula sobre esto. Pero también les pedí, y ellos lo lograron. ¿Se acuerdan que hablamos de un tetraedro? ¿Dónde se utilizó el tetraedro durante un tiempo aquí en Matanza? En el envasadero de Hawái. Era el cuerpo que se utilizó para comercializar el jugo de la naranja y la toronja, que tuvo un efecto, porque de hecho salir al mundo en la comercialización de un envase diferente psicológicamente y en el mercado tuvo un impacto. Estaría muy bueno el jugo, pero también tuvo una atracción la forma de presentarlo. ¿Pero qué es un tetraedro? El equipo que lo diga. Un tetraedro es una pirámide de base triangular, pero consta con una especialización, porque tiene 4 caras iguales, o sea, los 3 triángulos van a ser triángulos equiláteros, o sea, todos los lados son iguales, triángulos igual. Por lo tanto, como quiera que nosotros pongamos esa pirámide, va a ser cualquiera de sus bases cualquiera de sus aristas, cualquiera de sus caras va a ser una base. En la actualidad también se utilizan las pirámides para almacenar productos en supermercados y tiendas. También son utilizadas en la organización y jerarquía. Ejemplo de jerarquía piramidal son las pirámides de las clases sociales en historia, que es bastante utilizada en esa asignatura. También en las empresas se utiliza en forma de gráficos y en la demografía. Buenos días, profesores, estudiantes y algunos padres que se encuentran aquí presentes. Mi nombre es Félix Noel, somos el equipo número 3, tenemos como figura el cilindro. Ok, el concepto de cilindro se ha encontrado en la matemática y en la geometría desde hace muchos siglos. Por ejemplo, los matemáticos griegos como Arquímedes estudiaron sus propiedades y permitieron un mayor conocimiento respecto a este. Pero, ¿qué es el cilindro? Bueno, el cilindro generalmente se le conoce como una figura, un cuerpo geométrico, el cual posee 2 bases circulares y una cara lateral curvada. Pero matemáticamente también se le conoce como esa superficie cilíndrica, la cual se forma cuando una recta, a la que se le llama generatriz, gira alrededor de otra recta paralela, a la que se le denomina eje. Pero el cilindro también hay 2 tipos de cilindros fundamentales, el cual está el recto o rectangular, como también se le llama, que es cuando el eje es perpendicular a las 2 bases, y el cilindro oblicuo, que es cuando el eje no es perpendicular claramente. Mi nombre es Tia Marina. El cilindro es una figura geométrica tridimensional que presenta propiedades. Tiene 2 bases circulares, que son las caras planas que limitan la parte inferior y la parte superior de la figura. La altura es la distancia perpendicular entre las 2 caras. El volumen es el espacio que ocupa la figura tridimensional. La superficie lateral es la parte curvada que conecta a las 2 bases. La generatriz es el segmento perpendicular a la base cuyos extremos pertenecen a las circunferencias que lo limitan. En resumen, el cilindro es una figura geométrica con partes definidas. Su estudio es fundamental para conocer los conceptos matemáticos y sus aplicaciones en diversos campos. Mi nombre es Nolai, que voy a hablar sobre las fórmulas de área y volumen del cilindro. La fórmula del cilindro del área lateral es 2pi por el radio por la altura, ya que esto se debe a que cuando desarrollamos la superficie lateral de un cilindro, contamos con un rectángulo, que su área sería AB. En este caso, A sería la altura del cilindro y B sería la longitud de la circunferencia que forma este. Teniendo en cuenta que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por el radio, queda la fórmula de área sustitutiva. El área de la base es igual a pi por el radio cuadrado, ya que como la base es. El área total es igual a el área lateral más el área de la base, ya que el cilindro cuenta con 2 bases. Como el área lateral es igual a 2pi por el radio por altura, y el área de la base es igual a 2pi por el radio cuadrado, ya que este cuenta con 2 bases, podemos decir que el área total es igual a 2pi por el radio por altura más 2pi por el radio al cuadrado. De esta forma podemos sacar también esta fórmula de aquí, ya que tenemos factor común.
donde el área total quedaría como 2pi por el radio por la altura más el radio. O sea, a la vez que saca el factor común, ya obtiene la multiplicación de dos términos que tienen esa característica. Muy bien. Y el volumen es igual al área de la base por la altura. Y como el área de la base es igual a 2pi por pi por el radio cuadrado, quedaría pi por el radio al cuadrado por la altura. Muy bien. Mi nombre es Leinien y ahora yo hablaré sobre la utilización del cilindro en la vida cotidiana. El cilindro, aunque no lo aparenta, es un cuerpo muy utilizado. Podemos observarlo, por ejemplo, en enlates de comida, envases de perfumes, los cuales poseen esta forma, e incluso en envasados de bebidas alcohólicas. Quiero presentar a la mascota de nuestro equipo, Roberto, el cual es un cilindro basado en un cilindro hueco, para el cual se deben haber realizado muchos cálculos basados en esta figura. Por último, quiero señalar que en nuestra pancarta poseemos otros ejemplos sobre las utilizaciones del cilindro en la vida cotidiana, como por ejemplo, envases de alimentos, los cuales ya mencioné, utensilios de cocina, como cucharas de madera o de rodillos. Incluso los rollos de papel también están basados en esta figura. Bueno, ahora vengo yo con una pequeña curiosidad del cilindro. Como dijimos ya, el cilindro es una figura que básicamente está formada por un rectángulo que va a girar alrededor de un eje. Mírenlo ahí, miren. A ver, vamos a ponerlo abajo porque para que funcione mejor. ¿Ves? Cuando giras el rectángulo, generas el cilindro. Simplemente por mencionar. ¿Ya? También me acuerdo un cuento que me hizo un profesor mío en la secundaria, cuando estaba en séptimo grado, que estábamos dando en ese tiempo circunferencia. Y él nos dijo que básicamente una circunferencia, o sea, las áreas laterales de un cilindro, vendría siendo un hexágono o una figura geométrica, un cuadrado de lados prácticamente infinitos. O sea, un cuadrado que tiene 4 lados normal, pero mientras más lados va teniendo, se va asemejando más a un rectángulo, a una circunferencia. Por lo que, en mi opinión, se podría decir que un prisma con una cara lateral prácticamente infinita vendría siendo más o menos lo que es un cilindro. Ahora, el cilindro, primeramente se cree que surgió en la antigua Mesopotamia, donde tuvo sus primeros usos, los cuales fueron usados como sellos para grabarse en piedra en algunos mensajes. También, aunque nuestra escuela no cuenta con esa arquitectura, los cilindros fueron usados en la arquitectura de todo el mundo, de la antigua Mesopotamia hasta la actualidad. Los pilares griegos, algunos obeliscos egipcios que tenían forma cilíndrica. Y aunque nuestra escuela no cuenta con pilares cilíndricos, es la mayor manera de usarlos. También existen los cilindros huecos, que son usados para tuberías y en todo el rollo de papel higiénico y para papel de cocina. También, como el cilindro está presente ampliamente en la naturaleza, algunos organismos tienen forma cilíndrica, como los nematamientos y los protamientos, aunque uno de estos tiene una forma aplatada. También, el animal más común que presenta una forma cilíndrica son las serpientes. En su cuerpo presenta una forma cilíndrica en una parte de su esqueleto. También por acá tengo que los cilindros estaban presentes hasta en el espacio, ya que se descubrió recientemente que en el espacio hay un asteroide llamado 101955 Venus, que tiene una forma cilíndrica. Y bueno, ya con esto damos por concluido algunas de las curiosidades de los cilindros. Bueno, profesores y demás personas, queremos agradecerles porque nos hayan escuchado y que la próxima vez que vean algo con forma cilíndrica, por ejemplo, la tica del efecto Tupono que está vendido, nos recuerden a nosotros o a Roberto. Muchas gracias. Presentándoles nuestro trabajo. Nosotros somos el equipo Cono y esperamos para ustedes aumentar sus conocimientos y aumentar ese deseo de aprender las matemáticas, que viene un amplio mundo. Para ello comenzará nuestro compañero Leodani. A continuación voy a decir la definición del cono. El cono le denominamos cono circular recto, el cuerpo que se obtiene al realizar, que se obtiene por la rotación de un triángulo rectángulo, con el cual podemos observar aquí que al rodar un triángulo rectángulo alrededor de su eje, podemos obtener un cono revolucionario. Conociendo la definición y elementos del cono, podemos concluir en las propiedades de este, como que están limitados por un círculo denominado base, y por una superficie lateral curva. El radio del cono en general es el mismo radio de la base.
Y también la altura es la distancia desde el vértice a la base. También podemos mencionar que la generatriz es cualquier segmento que tiene como extremo el vértice del cono y un punto de la circunferencia que limita la base. Muy bien. Bueno, también aquí, como observaron, tenemos un cono de revolución, donde es la altura que parte desde el ápice hasta el centro de la base y el radio desde el centro de la base hacia un extremo de la circunferencia de la base. Podemos decir que la altura es perpendicular al radio, por lo cual la altura, el radio y la generatriz forman en sí un triángulo rectángulo, lo que nos facilita que a través del teorema de Pitágoras podamos hallar algunos elementos del cono, cumpliéndose que el cuadrado de la generatriz va a ser igual a la suma de los cuadrados de la altura, de la altura y el radio. También debo decir que esa pregunta salió del curso pasado en el examen final de 9º grado. Había que calcular el volumen de un cono a partir de dos elementos, la generatriz y el radio. No te daban la altura, tenías que aplicar Pitágoras. También encontramos el área lateral, que es pi por radio por la generatriz. O si no quisieran utilizar, podemos, como aquí encontramos, miren esto, un cono. Al abrirlo, vemos que es una circunferencia, de la cual para realizarlo extraemos una cuña, que sería el sector circular. Para hallar esta área lateral, restaríamos el área del círculo menos el área del sector circular. También, varias veces deben haber escuchado hablar de pi y se preguntarán, ¿de dónde obtendremos esa constante? Pues sale de a partir de tener una circunferencia, la tomamos y podemos medir su longitud a través de usando, por ejemplo, un hilo donde medimos y al tener esta medida la dividimos al diámetro de dicha circunferencia y obtendríamos pi. Y entonces nuestro compañero Daniel nos tiene un dato que él encontró a través de las tecnologías. A través de internet yo he logrado encontrar el valor de pi, 15.000 décimas sobre esta. Aunque claro, este no es el valor real, ya que pi es el valor constante más universal que existe hasta el momento. Si quisiéramos calcular el área total... Es un número, quedamos que ibas a explicar que es un número escrito en notación decimal, infinita, no periódica. Por eso es un número irracional, un subconjunto ¿de quién? De los números reales. Si quisiéramos calcular el área total de un cono, debemos sumar el área lateral más el área de la base. La fórmula del área lateral es pi por radio por la generatriz y la fórmula del área de la base, pi por radio a la 2. Bueno, ahora nosotros vamos a demostrar, como bien dijeron por allá, la fórmula del volumen del cilindro es área de la base por altura. Entonces, la fórmula de volumen del cono es área de la base por altura entre 3. Por lo que, si nosotros llenamos este cono, debería de caber 3 veces en el cilindro. Como pueden comprobar, este tiene la misma área de la base y la misma altura. Dale, llena. Llénalo, Pipo, vamos. Espérate. Se va a poner arroz esto despreciado. Llena sin miedo. Aquí va el primero. Ay, Capri, para que los demás vean. Perdón. Los conos tienen una amplia gama de aplicaciones en la vida práctica, tanto como en la industria como en el día a día. Entre estos encontramos a los embudos, los cuales son utilizados para transferir sustancias sólidas o líquidas de un recipiente a otro, de manera controlada y sin derrame. También encontramos los conos de tráfico, que son básicamente conos truncados. Estos son muy importantes ya que tienen una función de señalizar zonas en peligro como desviaciones o trabajos en curso. Estos, gracias a sus formas cónicas y colores brillantes, son más visuales.
También encontramos los conos de helado, que gracias a su forma cónica, igualmente, estos le dan mejor sostén al helado. Y también las lámparas y reflectores, gracias a estas, las que tienen forma cúbica, pueden enfocar mejor la luz a un medio determinado o crear efectos visuales específicos en medios interiores o exteriores. El cono es similar a la pirámide, pero a diferencia de esta, su base es circular. Ambas comparten propiedades geométricas y matemáticas. Y en el ámbito de la música, el cono acústico es una forma geométrica muy utilizada para transmitir sonidos desde algunos instrumentos hacia otros. Por ejemplo, desde los megáfonos hasta los altavoces. También está el cono de luz, que es una representación gráfica de los eventos que pueden ser alcanzados por una señal luminosa en el espacio-tiempo. Y el cono de pino, que es la fruta del árbol, que tiene forma cónica y contiene las semillas. Bueno, ¿qué ha parecido? Saben que el cono no ha terminado de estudiarse todavía para los alumnos en el pre, los de 12 que tengo aquí, y cuando se está en 11